Mi nombre es Micaela y mi vida estaba envuelta en depresión a causa de mis decisiones. Yo crecí en la iglesia, llegué hasta servir a Dios, pero llegó el momento de mi adolescencia, yo tenía interés de vivir las cosas que vivían los demás. Me sentía que no era normal y me empezó a dar vergüenza frecuentar la iglesia. Así que por mis decisiones decidí vivir como vivía el resto. Bueno, en un momento conocí a una persona. Esta persona parecía seria, ¿no? Entonces entablamos una relación. En ese momento yo quedo embarazada y cuando él se entera me dijo que no quería saber nada, que no era el momento, ¿no? de tener un hijo. Entonces yo le dije que bueno, que si él no se quería hacer cargo, no había problema, que yo iba a tener a mi hijo, ¿no? Al tiempo él aparece y me dice para arreglar las cosas que se había arrepentido y me lleva a su casa para charlar. Resulta que no era así, sino que él me llevó para practicarme un aborto a la fuerza. Él introdujo unas pastillas en mi cuerpo y me tapó la cara, ¿no? Para que yo no gritara. La verdad que desde ahí hubo un antes y un después en mi vida, porque si antes yo quería llenar el vacío, ahora era muchísimo peor porque empecé a tener depresión. Yo ya no podía dormir por las noches, me sentía culpable, empecé a tener pesadillas, prefería directamente ni dormir a la noche por la angustia y el dolor que yo tenía, ¿no? A raíz de esa situación. Bueno, a raíz de esta situación que yo pasé, mi mamá se entera y ahí ella, después de 21 años que yo ya tenía, me confiesa que mi papá no era mi papá. Entonces, al contarme esto, también me dice que ella me había abortado a mí y que a los 5 meses de embarazo descubrió que seguía embarazada. Entonces, su embarazo era un embarazo múltiple. Ella, al realizarse el raspado que se había hecho, sacaron un solo embrión y yo quedé en su vientre, ¿no? Así que ahí fue más fuerte todo, porque me habían practicado un aborto a la fuerza, ¿no? El dolor de haber sentido perder un hijo y yo enterarme que mi mamá me había abortado a mí abrió una brecha dentro mío que era más grande todavía. Conocí a otra persona que fue el papá de mi hijo, pero en ese momento me di cuenta que me había vuelto a equivocar, ¿no? Porque con él yo, si bien no se apartó, se quedó, ¿no? Haciéndose cargo de nuestro hijo, pero era una persona violenta. Era violenta de manera física y verbal, psicológicamente también, o sea, vivía un calvario yo. Entonces yo ya tenía a mi bebé que nació prematuro a causa de todo el mal que yo pasaba, y cuando tuve a mi bebé que dije esto era lo que yo quería, ¿no? Quería una familia de verdad, lo que yo no había tenido, porque si bien mi infancia no fue mala, yo no tuve un padre presente y después me entero que encima ese padre presente ni siquiera era mi papá. Entonces yo lo que quería era tener esa familia, la familia que tanto había soñado. No logró llenarme, entonces yo quise acabar con mi vida. Yo tomé un cuchillo en mi casa y ya no aguantaba más. Me fui a un rincón y con el cuchillo en la mano estaba por acabar con mi vida. En ese momento yo recordé, en ese momento se vino la voz de Dios a mi mente que me dijo, este no es tu fin. Ese no es tu lugar, vos no perteneces ahí. Y fue el propio Dios que me rescató. No solamente en ese momento, ¿no? Sino que también me rescató desde el vientre de mi madre, porque ella ya había acabado con mi vida. Pero Él me había dado una oportunidad y yo no lo estaba viendo. Fue en ese momento que sentí la voz de Dios, que me levanté, que recordé y me fui ese día mismo a la iglesia. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, cuando yo crucé esa puerta, ya en mí hubo algo diferente, ¿no? Pero yo entré y lo primero que dije a Dios, entré totalmente humillada, ¿no? Humillada completamente de todo lo que yo había vivido. Y lo primero que hice fue decirle a Dios que yo iba a ser como si nunca lo hubiera conocido. O
O sea, mi vida ya no me pertenece. A partir de este momento, esta vida es tuya. Y que sea hecha tu voluntad con mi vida, porque si fuera por mí, yo ya no estaría viva. Bueno, yo llegué a la iglesia y a las 2 semanas estaba comenzando la hoguera santa. Yo ya sabía lo que era la hoguera santa. Entonces dije, gracias Dios, esta es mi oportunidad. Es mi oportunidad, porque sabía que ante una hoguera santa siempre vienen las respuestas. Y lo que yo quería era tener esa transformación adentro mío, cambiar completamente, tener el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que entregué fue mi orgullo, fue el odio hacia mí misma, mis decisiones, ¿no? Yo entregué hasta esas malas decisiones porque yo tenía que desprenderme de todo. Yo sabía que no tenía que quedar nada dentro mío. Así que también perdoné. Perdoné a todas las personas que me hicieron daño. Que si bien yo nunca demostré odio hacia ellos, yo tenía que perdonar a ellos y perdonarme a mí misma para poder estar vacía, ¿no? Para recibir a Dios en mí. Bueno, económicamente, yo hacía poco había cumplido años y venía ahorrando, ¿no? Para comprarme el teléfono que yo quería, ¿no? El último teléfono de ese momento. Entonces, hacía nada que había cumplido años y yo sacrifiqué eso. Económicamente yo vendí ese teléfono y lo coloqué en el altar. Di mi todo, ¿no? Di mi todo en lo interior y en lo material también, porque era lo único que yo tenía de valor, de más valor era ese teléfono. Y un viernes estuvo la vigilia de Vida por Vida, ¿no? Fue ahí donde yo entregué mi todo, ¿no? Que Dios vio ya la intención y fue en esa vigilia que yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Ese momento fue algo inexplicable para mí, porque yo todavía ni siquiera había subido al altar y Dios ya me estaba respondiendo. Para mí ese fue el mayor testimonio que hay en mi vida, haber recibido la respuesta de Dios sin siquiera todavía haber entregado ese sacrificio en el altar. En ese momento yo sentí una paz inmensa, ¿no? Y la certeza que invadió en mí de que ya no estaba sola, de que a partir de ese momento Dios era conmigo. Y yo agarré tan fuerte que dije para Dios que nunca más iba a volver a mirar hacia atrás. Si bien yo ya había recibido la respuesta de Dios, el domingo yo me preparé y subí con toda mi vida a agradecer a Dios y a entregar ese sacrificio en el altar que yo tanto había preparado. Bueno, cuando yo bajé del altar, yo ya bajé diferente. Yo ya sentía que era una persona que tenía fuerzas, ¿no? Que tenía valor, que era lo que yo antes no tenía. Yo siempre me sometía a las personas. Ahí fue que Dios me dio el valor. Me dio el valor para separarme porque yo no aceptaba ser tan humillada, ¿no? Si yo venía a la casa de Dios y era una piedra preciosa para el Señor. Él me cuidaba de tal manera. ¿Por qué yo tenía que aceptar esa humillación? Entonces Dios me dio la fortaleza para tomar esa decisión. Estaba alegre, estaba sola con mi hijo, arrancamos de cero porque nosotros nos quedamos sin nada. Bueno, y Dios no nos dejó abandonados, ¿no? Porque si bien nosotros nos quedamos sin nada, cuando volvimos a recuperar nuestras cosas, fue todo nuevo. Nosotros no compramos nada usado, sino que Dios nos dio todo nuevo, recuperamos todo, ¿no? Al tiempo, bueno, yo conocí a una persona de Dios, ¿no? Hoy estoy casada hace casi 4 años ya y hoy tengo esa familia que siempre quise, ¿no? Esa familia que yo tanto buscaba, hoy gracias a Dios sí la tengo, ¿no? Tengo mi esposo, mi hijo y seguimos conquistando. Gracias a Dios también pudimos retirar nuestro auto 0 kilómetros este año. Si bien hoy disfrutamos de cosas, ¿no? De viajes, de salidas en familia, para mí lo más grande e importante que yo conquisté fue el Espíritu Santo, fue el Señor Jesús en mi vida, porque sin Él nada hubiera cambiado, ¿no? Mismo que hoy tengo una buena relación también con mi mamá, yo no guardo ningún tipo de rencor hacia ella. Hoy yo puedo decir que Dios no transformó mi vida, sino que Él me dio una vida nueva. Y yo ahora le digo a usted
que está pasando por algo similar a lo que yo pasé, que está sufriendo de depresión, que ya golpeó puertas y no encuentra una salida. El único médico, el único que puede llenar nuestra alma, que puede dar sentido a nuestra vida, es el Señor Jesús. Entonces lo invito a hacer esta prueba con Dios porque Él no falla.